si no lo meten. No, no, está muy chido porque ahora no. Pero si está allí que se ve, eso no se puede ocultar. Sí, igual, sí, entonces igual, ya que está ahí. Yo diría que se molesten y vengan por eso, se nos tratan de imbéciles. Y estamos aquí, pues fueron las tontas de voz. Ustedes que están aquí. A servir a la gente, mirar los problemas, o venimos aquí, no sé, hay problemas importantes, pero no es también. Como estamos cansados de nuestra vida, cuando fue el ya tuvimos un problema en el periodo. Tenemos que seguir poniéndonos en el periodo. Que vienen aquí, no sé aquí. No tenemos que hacer la comunicación. No. De verdad, y usted el ascensor era así, ahora es así. No sabemos otra persona, no saben la silla de ruedas. El ascensor cumple la misma normativa y puso un poquito más grande que el por favor, si está lleno de cosas, no tenemos acceso a las antenas, cuando es así. A mí me lo utilizaron, tienen que venir a visitar, pero por favor, y tú nos estés dando la regla. Eso no está de tontas. ¿Para qué tiene que estar toda arreglada? Y no es que se venga a decir nada. Si es vergonzoso que tengamos que poner en el periódico lo que ustedes no hacen. Vergonzoso. Es una vergüenza. Ustedes miren, cuando quieran, yo les enseño cómo se recogen las aguas fluviales. Este señor estuvo allí porque había que recogerlas porque se nos meten todas para allí que bajan lanzadas por la carretera. Yo les digo cómo hay que recogerlas, si ustedes no lo saben. ¿En qué calle? Parece que no lo saben. En la carretera, atrás de aquí. ¿Qué carretera? Ya de eso ya hablamos más de una vez y ya explicamos lo que tenía que hacer. Ah, sí. Tengo que recoger yo las aguas. Tenemos que recoger las aguas que vienen desde la tienda hasta que haya que recoger las aguas. Venga, por favor, es una de las fluviales, que no son las aguas, que no le estamos diciendo las aguas del edificio. Son las aguas fluviales. ¿Sabe usted cómo se recogen las aguas fluviales? Pues parece que no lo sabe. Porque eso cuando ahora sí. Ya le digo de principio. Yo voy a poner allí los bloques para que no se me den agua a casa. Se lo digo de principio. Sí, va a poner mi marido allí para que no se me meta el agua para mi cocina. Para mi cocina. ¿Cómo? Pues sí, usted lo dirá. Creo que usted era su portavoz que opinó cuando vio la carpeta aquella que se desabastó. Que quedó abierta, que no nos ponían a crédito. No pasa nada, no pasa nada. Todo el mundo va a pasar. Y nosotros sabemos pasar como creamos. No pintaron donde se fuera, donde se pagaba la barriga. Hay que arreglar. Pues sigan así, sigan, que todo va bien. Seguimos con el periódico y la prensa. Sigan.